películas más exitosas de Hollywood. Filmada en 1942, si no me equivoco. Exactamente, 1942. Casablanca, historias de película, lugares de película. Casablanca es una ciudad, la ciudad más importante de Marruecos en términos económicos, culturales. Es claramente no es la capital, que es Rabat, que la vemos ahí un poquito más al noreste Es en el el puerto mapa. más importante del norte de África. Es el puerto más importante del norte de África. Vemos, mientras tanto, ya algunas imágenes de esta ciudad tan importante. Son 3 millones de habitantes actualmente. Pero que, claro, quedó en la historia porque es la ciudad de esta película, este clásico tremendo, probablemente el clásico, un clásico fundacional en algún punto de la historia de Hollywood, que se llama Casablanca. No es la traducción, o sea, Casablanca es en español, así como suena, en todos los idiomas. Y es, obviamente, la película transcurre en la ciudad, la historia transcurre en la ciudad. La película está basada en un libro, porque esto transcurre en realidad en un café que se llama Ricky. Claro. El libro es Todos quieren ir al café de Ricky. Sí. Y ahí se basa la película, que curiosamente no se filmó en Casablanca. No hay una sola escena filmada en la ciudad de Casablanca, no hay ninguna escena filmada en Marruecos, todo fue filmado en California, correcto. Ahí veíamos una de las escenas clásicas, que es el pianista una gran película. del bar. Es una película de la que han tomado un montón de... Porque tiene todo, es una película que tiene amor, tiene desamor, tiene intriga. Es una gran película. Está en medio de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, la película fue fundada en... Bueno, repetimos, vamos de vuelta. Casablanca queda en Marruecos. Sí, es la ciudad más importante de Marruecos. Claro, es el puerto más importante de África del Norte, ya no solamente de Marruecos. Sí. Es una gran ciudad. Sí, son 3 millones de habitantes, principal centro económico, decíamos, no es la capital, que es Rabat, pero... No era así cuando se filmó la película, en teoría. No se filmó en Marruecos, pero en 1942, cuando transcurre la historia de Casablanca, lo más importante y el puerto más importante era Tánger. Después se decide, cuando Marruecos deja de ser colonia francesa, se decide ahí iniciar todo un proceso de industrialización de Casablanca con el puerto. Es un puerto artificial, Casablanca. Es un puerto artificial, exactamente. Un puerto artificial, uno de los más importantes del mundo, que se remonta aparte a la época romana. Se remonta un poco a la puerta romana. Obviamente es un lugar donde todos los recursos económicos de Marruecos están muy volcados ahí en Casablanca. ¿Por qué Casablanca se llama Casablanca? ¿Por qué se llama Casablanca? Porque marineros portugueses, conquistadores portugueses, que fueron los primeros europeos que conquistaron, digamos, la zona, identificaban el lugar por una construcción blanca que había en una colina. En ese momento la ciudad se llamaba Anfa, había pueblos bereberes y árabes en la zona. Le habían puesto Anfa, que es colina, significa, porque se identificaba por esta colina. Ven una casa blanca y ¿qué le dicen los portugueses? Casa Branca. Así es como la empiezan a bautizar. En el siglo XV, la corona portuguesa se une a la corona española. Entonces, por eso empieza a utilizarse Casablanca como nombre de esta ciudad. Hoy es casa. Le dicen casa ellos. Sí, correcto, es verdad. Lo simplifican como casa. Lo que se ve en la película y lo que vos contabas recién es que después pasa a ser colonia francesa. Esto es 1907, Francia, que participó fuertemente de la construcción del puerto, invirtió mucho en la construcción del puerto y terminó después convirtiendo a esta zona de Marruecos en un protectorado. Lo que se ve en la película es el momento en el cual, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocupan gran parte de Francia, crean un régimen títere, lo que se conoció como la Francia de Vichy, que controlaba el mariscal Pétain, que respondía a Hitler, y lo que se ve en la película es justamente la presencia del nazismo controlando ahí es donde Casablanca. Donde se da la historia de amor o de desamor en el café de Rick. Exactamente, porque justamente hay una escena primero muy interesante, que es los nazis que le piden al pianista Sam, obviamente conocido, o sea, una curiosidad, conocido por la famosa frase "tócala de nuevo, Sam", que en realidad es falsa, exactamente. No le dice "tócala", le dice Ingrid Bergman, el personaje de Ingrid Bergman, protagonizada la película, no lo dijimos, por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, dos de los actores más icónicos del cine. Este es el pianista y ella le dice "tócala", en relación a la canción As Time Goes By. Un clásico que se convirtió. Es espectacular la canción. Que se convierte en un clásico. Ahí le vemos a la escena en la que la toca. Ahí está la frase. Claro.
No es, Igual a mí la versión que más me gusta es la de Carly Simon. y la de Sinatra es linda también. Sí, está más la de Carly Simon. Claro, es Esto es... impresionante que además no está filmada en Casablanca. No hay No, ni una no, escena en Casablanca. todo en sets de filmación en California. ¿Por qué? Es obviamente el principio de una época de oro muy fuerte de Hollywood. Es una película sobre la que igual no había mucha expectativa. Esto es interesante también. Es cierto. Terminó siendo una sorpresa. Y Muy en el buenos momento actores en ese momento también, ya eran actores reconocidos, pero no se esperaba que fuera una película que se convirtiera en lo que se convirtió. Que quedaría en eso. Y entonces, claro, decíamos un poco, ellos eran dos amantes que habían tenido una relación muy intensa en París, se habían separado. Humphrey Bogart nunca entiende por qué ella se va. Cuando llegan a Casablanca y se reencuentran allí en Casablanca, se enteran que ella estaba casada y por eso creía que su marido había muerto, cuando se entera que su marido estaba vivo. Y el marido estaba en la resistencia francesa, porque decíamos, Francia ocupada por el nazismo, y esto se da en un contexto de donde había un intento fuerte de los franceses que resistían eso. Hay una escena también muy famosa en la cual los nazis empiezan a cantar una canción y terminan siendo opacados por el resto de los miembros los que estaban presentes en el bar, que empiezan a cantar la marsellesa, ¿no? Obviamente la marsellesa prohibida por Hitler. Esta es, bueno, la escena final de la película, porque claro, ¿cuál era la trama? Había un salvoconducto para irse de Casablanca a otro lugar, y la pregunta ¿qué era? ¿Se van los amantes? ¿Con quién vas? Claro, ¿con quién se queda? ¿O se va ella con su marido? ¿Quién se queda? Que además el marido necesitaba irse no solo por... sino también igual para no te luchar vamos en a la contar resistencia. cómo termina, porque alguien no la vio. Seguro alguien no la vio. Alguien no la vio y ahora después de esto la va a ver. No, la película es muy linda. No, hay que verla. Es una película que hay que ver. La cantidad de frases, además, que uno va a reconocer si no la vio, pero dice, esta frase es de acá, esto es de acá. Ciertos clichés que terminaron convirtiéndose en clichés, surgen y tienen una rememoración en lo que fue Casablanca, que en 1942, justamente en la historia real, es liberada por tropas británicas y estadounidenses y termina convirtiéndose en un punto muy importante después en la derrota para el nazismo y en la guerra, que de hecho se da una... emblemático en la guerra. Y hay una conferencia muy importante de la que participan Roosevelt y Churchill, allí en Casablanca, donde un poco se termina de planificar lo que va a ser después la ofensiva que va a terminar con el triunfo. Más allá de la película, aliado. esta misma época hay una serie española muy buena, que es El tiempo entre entre costuras. Muy buena serie. Muy buena serie para ver. En Tánger transcurre principalmente. En la ciudad que antes de Casablanca era el puerto más importante, y pero colonia también en la misma época. Española, digamos. Y te diría un argumento muy parecido, si querés. Pero es muy buena la serie, tiene una fotografía espectacular. Ahí está muy presente la trama de la Guerra Civil Española, el franquismo. Pero exacto, sobre todo en Tánger. Bueno, esto es Casablanca. Sí, pero después tenés toda la Guerra Civil Española con las alianzas que después, obviamente, con las dictaduras de Italia y de Alemania. Por supuesto, porque recordemos, la Guerra Civil Española es previa a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los 30, la historia un poco de Casablanca. Espectacular.